Hola, sean bienvenidos a Yo Leo. Como ustedes saben, y si no saben, se los comparto, en recientes fechas hemos retomado las conversaciones con autores, con autoras o con personajes que yo considero importantes y que nos pueden abonar en todo este panorama de este proyecto que es por y para ustedes, este proyecto llamado Yo Leo. Así, a su vez o asimismo, si ustedes son asiduos a este proyecto, se habrán enterado que en recientes fechas hice la reseña crítica de este libro intitulado El tren que se aleja, publicado por La Tinta del Silencio. Una propuesta de literatura de ciencia ficción que, como lo pueden observar, y la invitación está puesta sobre la mesa para que vayan a la reseña, esta propuesta de ciencia ficción no solamente sigue la larga tradición de este tipo de arte, tanto literario como audiovisual, es decir, series, películas, sino que se encuentra algo entre líneas, un cuestionamiento sobre la existencia, sobre qué nos hace ser humanos, la humanidad en el presente y en el futuro próximo, e incluso en futuros un tanto lejanos. Pero, como siempre, detrás de toda obra artística hay un artista. Y entonces hoy nos congratulamos con la presencia del autor de este libro, que es el buen Daniel Anaya. Entonces, sin más preámbulo, Daniel, infinitas gracias por aceptar la invitación para conversar en Yo Leo. No, hombre, Leonel, muchísimas gracias por el espacio, por tu lectura tan atenta, que también la reseña crítica estuvo así buenísima, muy certera. Y a mí me sirve un montón recibir esos comentarios, pues para ver, ¿no?, la recepción de la obra, leerla también a la distancia, porque a mí mismo me pasó, ¿no?, que pues la escribí eso hace ya 5 o 6 años, y en su momento pensaba, tenía ciertas inquietudes. Ahorita ha cambiado muchísimo la situación, ¿no?, en 5 años. Hay cosas con las que sigo muy de acuerdo, eh, tecnología que ha surgido nueva y que yo obviamente si reescribiera el libro o lo escribiera desde cero ahorita, pues sería muy distinto, muy, muy distinto. Entonces, gracias a ti por el espacio, gracias a tu público también por escucharnos y vernos, y gracias. Al contrario, Daniel, infinitas gracias a ti. Y pues, si te parece, comencemos desde el origen, desde la génesis de toda obra artística y en consecuencia de todo artista. Para ti, ¿qué recuerdo viene hacia ti como ese primer acercamiento a la literatura o bien ese acercamiento ya consciente de la literatura? Porque justamente, ¿no?, el artista toma la decisión de dar ese salto cuántico, de ser un autor publicado, de eso que tal vez escribía en la soledad, pero ya compartírselo a una editorial en primera instancia, o tal vez a los amigos, a los lectores beta, para después compartírselo a una editorial o meterlo a un concurso, tal vez lograr pasar esos filtros, lograr ser publicado, pero todo eso tiene un origen, ¿no?, que es ese gusto, esa atracción que generó la literatura. En tu caso, ¿cómo fue ese primer acercamiento, ya sea en lo general o en lo particular, que ya fue consciente de ver en la literatura una posible herramienta de trabajo? Pues fue bastante puntual, de hecho. Primero, bueno, teníamos las lecturas de la primaria, ¿no?, de la secundaria, estas colecciones del Barco de Vapor, etcétera, pero hasta ese momento yo todavía las tomaba como una tarea, ¿no?, como algo que había que hacer y ya, me gustaba, lo compartíamos ahí en familia y listo. Pero fue con un libro en particular que se llama Donde surgen las sombras, del autor español David Lozano Garbala, que es premio SM de ya varias veces, que es un autor de literatura juvenil. Y ese libro, Donde surgen las sombras, fue también parte del programa de lecturas durante mi secundaria. Entonces, a partir de ahí, me gustó tanto, es un libro policíaco, está fuerte, de hecho, sí es apto para juventudes, adolescentes, pero es fuerte, es fuerte. Trata ahí temas de la Deep Web, y pues de gente que transmite crímenes, ¿no?, a otra gente que paga por ver esos crímenes, y unos jóvenes pues se ven involucrados. Entonces es policíaco y tiene un ritmazo muy, muy bueno. Y yo con ese libro fue la primera vez que me cuestioné querer escribir. Dije, esto me gustó tanto que a mí me gustaría también escribir algo así tan interesante, con tanto ritmo, pues para mí mismo, ¿no? O ya si le gusta a la demás gente, pues mejor aún. Entonces fue muy, muy puntual con ese libro y con ese autor, porque ya después busqué otros libros, otras novelas de él y me sigo gustando.
la lectura ya por mi propia cuenta. Recomiendo mucho a la audiencia echarle un ojo, David Lozano Garbala. Y pues fue a partir de ahí yo saltaba, leí ese libro en la secundaria y luego en la prepa fue cuando ya continué por mi cuenta leyendo por gusto y pensando en esto, ¿no? Como de me llama la atención también a mí escribir y curiosamente no fue desde la narrativa, fue un poco desde el periodismo, por decirlo así. Pues estaba la Gaceta, ¿no? De la preparatoria y fue ahí mi acercamiento, mi interés por empezar yo también a escribir ciertos textos, a pues reconocer algún tipo de pluma, que en ese momento fue, pues digamos, la crónica, ¿no? Los, sí, las crónicas de las actividades que se hacían ahí mismo en la prepa, pero pues a mí me encantaba la idea de verlo plasmado, ¿no? Con fotografías en papel y pues esta cuestión de la memoria, de dejar alguna actividad plasmada en papel y pues con la firma de uno mismo. Ahí fue mi inicio en la literatura, tanto en la lectura como en la escritura. Y es muy importante eso que tú mencionas porque se puede notar un poco, ¿no? Siguiendo tu carrera y demás, ese interés de tanto no solamente el mundo escritural, sino el tomar conciencia de la realidad, ¿no? Ese libro que tanto te llamó la atención, pues es de una situación, ¿no? Turbia, de una realidad que existe, pero que a veces por X o Y circunstancia no se deja ver, y eso pues un poco te llevó a tomar conciencia de que las palabras, las letras, las historias pueden hacer que la gente voltee a ver esa perspectiva o esa realidad y pues irónicamente tú después, años después, lo plasmas en un libro de ciencia ficción que hace eso, ¿no? Partiendo de estas distopías, de estas posibilidades de futuro, pero se voltea a ver una realidad posible, pero que no deja de ser producto de un pasado, que en el caso de la ciencia ficción el pasado es nuestro presente, ¿no? Es la génesis, y entonces eso me lleva a que nos compartas el siguiente paso, porque ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarles, comunidad. Nuestro invitado del día de hoy estudió en el claustro de Sor Juana precisamente la carrera, ¿no? De creación, de escritura creativa y demás. Y entonces justamente quisiera que nos compartieras ese proceso, ¿no? Ese gusto inicial por las letras, por las historias, ya con un grado de conciencia importante, que te impulsaron justamente a tomar esa decisión de querer estudiar una carrera, porque muchas veces, no me dejarás mentir, muchos de nuestros colegas autores publicados estudiaron otra carrera, ¿no? En las ciencias, derecho, psicología, pero seguían teniendo esa pasión por las letras, pero no al grado de quererla hacer su profesión. Es decir, era como no tanto un hobby, tal vez sí había una dedicación, se metían a talleres y todo eso, pero como que no todos que tienen esa pasión por las letras se dan el gusto o el riesgo, toman el riesgo de decir, y además de que es mi gusto, mi placer, quiero que sea mi profesión y quiero tener un título relacionado con las letras. Y más en tu caso que es escritura creativa, ¿no? Te lo dice alguien que estudió lengua y literaturas hispánicas, pero eso pues no significa que te guste la creación, ¿no? Y más en mi caso, ¿no? Que muchas veces los profesores son muy enfáticos de tú no vienes a ser escritor, vienes a ser investigador, filólogo y demás. Pero en tu caso particular, sí diste ese paso, sí estudiaste esa carrera, entonces lo primero que quiero que nos compartas es eso, ¿no? Esa transición de decir, me gustan las letras y quiero que sea mi profesión, y después nos compartas cómo fue la experiencia de estudiar en el claustro de Sor Juana. Sí, muchas gracias. Mi experiencia particular fue pasar primero por comunicación. Yo estudié un año de comunicación justamente por esto que te contaba, ¿no? Mi incursión a las letras fue un poco desde el periodismo, por así llamarlo. Entonces dije, ya me gustaba el cine, ¿no? En ese entonces. Entonces dije, claro, algo que combine cine, fotografía, literatura, diseño, etcétera, es comunicación. El problema con el que me topé, y no por eso demerito obviamente esa carrera, es que era todo demasiado amplio, ¿no? Entonces dije, bueno, pero en qué me quiero especializar? Y para ese momento sí me gustó muchísimo más la escritura. Entonces dije, bueno, si me quiero especializar en algo, sería en escritura. Y pues me topé con la carrera, así buscando en internet, me topé con escritura creativa y literatura, así se llama la licenciatura. Y dije, híjole, pues de ahí soy. La verdad es que sí me llama mucho más. Nunca dejé de lado el cine, ¿no? La fotografía siguen siendo mis pasiones,
la psicología, que tiene todo que ver, todo está unido. Pero bueno, nada, quería yo especializarme en escritura y existía esta carrera que es bastante nueva, solo está en ciertas universidades, en la de la Ciudad de México, en Casalam y en el claustro de Sor Juana, por lo pronto. Entonces, pues sí, tomé la decisión y fue una pasión realmente lo que me llamó. Me encantaba todo el ámbito de la escritura, ¿no? Desde el proceso creativo, la publicación, la cuestión de la memoria, el encontrar una propia voz, la reflexión, todo lo que tenía que ver con escritura. Entonces dije, sí, la verdad es que esto que mencionas, quiero abrazarlo, ¿no? Como una profesión, como un estilo de vida. Y afortunadamente tuve el apoyo de mis padres, obviamente, ¿no? Para poder estudiar acá en el claustro, que además el hecho de que esté en el centro histórico de la Ciudad de México, pues también involucra muchas cuestiones, porque ahí están muchas de las librerías de viejo, sitios históricos, etcétera. Entonces, bueno, ya el mero recinto ayuda muchísimo, ¿no? Para, pues, envolverte en el ambiente literario. Ya estando en el claustro, la experiencia también fue muy rica, porque justamente esa carrera está orientada a la creación. Sí se ve una muy buena parte de la literatura clásica, digamos, ¿no? Desde literatura prehispánica hasta nuestros días, pero se combina con talleres. Y es ahí donde pues uno puede pulir muchísimo más, ¿no? La voz, la técnica, porque esos talleres están impartidos por gente que ya está en el ámbito, que ya ha publicado, que se enfrenta en su día a día pues al proceso creativo. Ya no es nada más una cuestión académica en donde te dicen estas son las herramientas, esto es el canon y lo que deberías hacer, sino gente que está involucrada, ¿no? En la creación, en el arte, y te dice, bueno, el panorama es enormísimo y explóralo, ya no desde un regaño, ¿no? De esto es lo bien hecho y esto es lo que tú quieres hacer, sino lánzate y practícalo y descúbrelo. Y otra de las cuestiones con las que me topé también es que, pues obviamente tú lo sabes, la literatura es muy amplia, muy amplia. Hay gente muy prolífica que puede dedicarse a distintos géneros, ¿no? Gente que es poeta, pero al mismo tiempo ensayista y también ha escrito novela, yo los admiro un montón. Y ahí en la carrera me di cuenta de esto, de que no nada más es la narrativa. Y dentro de la narrativa, bueno, hay minificción, cuento, novela, ¿no? Etcétera. Ahí vi que había dramaturgia, que había ensayo, este, periodismo, obviamente también, columnas. Entonces, pues dije, no, sí fue la decisión correcta la que tomé, guionismo también, obviamente, y eso ahí está el cine. La experiencia fue la verdad que muy rica y vale mucho la pena estar en contacto con gente que ya está en el medio, que no es imposible para, o sea, no es necesario estudiar escritura creativa para estar en el medio, por supuesto que no, como lo mencionas ahí, colegas que pues vienen de una licenciatura en Derecho, ¿no? Veterinaria, biología, etcétera, y están en el medio. No es indispensable, por si por ahí en el público no hay alguien interesado en escribir, sea del área que sea, por supuesto que se puede, nunca es tarde, nunca es demasiado pronto, es posible, pero bueno, mi experiencia fue muy disfrutable, yo estoy muy agradecido con todo el mundo que me apoyó, y pues nada, hasta la fecha sigo trabajando ahí, salí de la licenciatura, fui a trabajar a otros lados que también me dieron experiencia, pues para actualmente mover un poquito el libro. Tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en mercadotecnia, en una agencia de publicidad. Entonces aprendí un poco de redes sociales, un poco de diseño, y ya años después abrió una vacante el claustro, tuve oportunidad de volver y pues me sigue gustando. Entonces sí, la experiencia ha sido un poco esa. Que ese es el sueño, ¿no? Muchas veces, ¿no? El sueño de muchos de ser profeta en tu tierra o ser profeta en tu alma mater, y en tu caso lo lograste, ¿no? Es decir, como que lograste ir uniendo los puntos, ¿no? De ese gusto que tal vez nació a la tierna infancia y después se consolidó en la adolescencia, que es el momento crucial para ir direccionando la vida y la toma de decisiones y lo que eso repercute. En tu caso, pues esas pasiones, ¿no? Que eran las historias, ¿no? En forma de cine, en forma de periodismo, en forma de literatura, pues te fue encumbrando a esa gran decisión, y ahora, como bien culminas ahorita tu participación, pues ahora
trabajas, ¿no? Trabajas en ese ámbito ya desde la otra perspectiva, ¿no? No solamente la perspectiva del estudiante, del artista, sino también ahora del académico, por decirlo así, que ahora a ti te toca, ¿no? Ser el Virgilio en este infierno que a veces son las letras, te toca a ti estar guiando, ¿no? A las nuevas generaciones. Y justamente a partir de esta toma de decisiones, pues surge tu libro, precisamente, ¿no? A partir de esa decisión, de ese gusto, de esa pasión por las historias, por cómo plasmar esas historias y relacionarlas con la realidad y aportarles una perspectiva a quien te escucha, a quien te lee y demás, pues surge el tren que se aleja. Y justamente algo que yo observé y lo compartí a grandes rasgos en la reseña que publiqué hace unos días, yo lo que observo en tu libro es que hay una sensación constante de incertidumbre, ¿no? Una incertidumbre como si los personajes estuvieran viviendo dentro de un mundo que cambia demasiado rápido para ser comprendido. Y eso me lleva a preguntarte, ahorita que tengo la oportunidad de estar hablando contigo ya de viva voz y de frente, es esa sensación de incertidumbre que se nota en muchos de los relatos que componen el libro, ¿surgió de una preocupación meramente personal que tuviste presente en esa etapa de que surge el libro o nació directamente de las historias que querías contar? ¿Cómo surge esa sensación de incertidumbre que predomina en el tren que se aleja? Te voy a contar un chisme como primicia también después de muchísimos años para tu público. Qué bueno que mencionas la palabra incertidumbre, porque mira, mi primer libro no fue este, no fue El tren que se aleja, sino este de acá, que se llama Gotas de incertidumbre. Entonces, pues es una obsesión, ¿no? Que he tenido desde hace ya años, años, porque este librillo se publicó en 2015. Em, Se acabó el tiraje y la verdad es que no me he atrevido a sacar otra impresión porque yo lo publiqué mientras todavía estaba estudiando. Entonces, muchos de los textos que hay aquí no llegan a ser cuentos. Digamos, en los parámetros académicos, pues no cuentan a lo mejor con un clímax, ¿no? O etcétera. Tienen ahí cuestiones formales que no los hacen cuentos como tal, sino ejercicios literarios. Pero desde ese entonces ya estaba ahí la cuestión de la incertidumbre y todavía. Entonces, ese interés, esa obsesión, sí nació primero y ya de ahí vinieron los cuentos. Y es una obsesión que todavía tengo muy a menudo, de decir, estamos, o estoy por lo menos, en la incertidumbre de qué es esto que estamos viviendo, qué, qué es esta invención rara que nos contamos todos los días para salir a jugar y cumplir un rol en esta sociedad que nos inventamos y que pues está bien rara, ¿no? Suceden cosas ahí muy violentas, muy absurdas, la economía es absurda, el consumo, etcétera, mucho del modelo de vida que pues es histórico, ¿no? Y que ha dado en este punto que estamos ahorita, eh, y que no sabemos qué va a seguir, mucho menos aún si le sumas tecnología. Si le sumas inteligencia artificial que de pronto ya está rigiendo muchas áreas de nuestra vida, todas, ¿no? La economía, la educación, el amor. Mucha gente está ya, como sucede en uno de los cuentos del tren, pues pidiendo eh, consejos a la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial está tomando datos de lo mismo que ya sucede en nuestra sociedad y que es muy cuestionable, muy, muy cuestionable porque pues todavía hay pues racismo, ¿no? Violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Toma esos datos, nos arroja consejos y nosotros pretendemos seguir jugando a lo mismo. Entonces esa incertidumbre es lo que nutre los cuentos y lo que me hace cuestionar muchas de las acciones que tenemos todavía, que a mí muchas de ellas me parecen reprobables, ¿no? Deleznables, y las seguimos replicando muchas veces sin cuestionarnos. Entonces, bueno, la incertidumbre puede ser un punto de partida para eso, cuestionarnos, inconformarnos, incomodarnos. Si puede ser a partir de la lectura, muy bien. Si puede ser, no sé, a partir de las noticias o del mero diálogo humano, magnífico. Pero es un buen punto de partida para mí la incertidumbre. Y se nota, ¿no? Y se nota ese interés genuino porque es algo que yo noté justamente en los relatos de El tren que se aleja, que era eso, ¿no? Esa sensación de no saber qué hacer,
no saber el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y eso me lleva a otra cosa que yo destaco de tu libro, que como yo lo mencioné en la reseña, que sigo invitando a quienes nos están viendo y escuchando ahorita que vayan a esa reseña para que entiendan un poco los puntos que estoy intentando conectar ahorita, que es eso precisamente que tú acabas de comentar, ¿no? Ahorita nos acabas de compartir en primicia, por decirlo así, como me siento como en el chiringuito de en exclusiva, ese libro ese primer libro, ¿no? Ese primer acercamiento a la publicación, lo que decía hace un rato, ¿no? De dar ese salto cuántico, de decirle a alguien, aquí está lo que yo escribí en la soledad o en la intimidad, ya sea propia o la intimidad de mis seres cercanos, aquí está y aquí se la ofrezco a los demás. Entonces, ese primer libro del 2015, transformas esa incertidumbre en relatos de ciencia ficción ya mejor cohesionados, ya no dejaste de lado estos ejercicios literarios, estos ejercicios artísticos, ya para consolidarlo en relatos ya producto también de las herramientas que habías adquirido a lo largo de tu profesión, de tus estudios y demás, de tus lecturas seguramente, y de tus propias experiencias vivenciales. Y algo que yo destaco en la reseña es el año de publicación de tu libro. Entonces, ahorita el punto de partida de esta plática es tu libro, El tren que se aleja, que se publica en 2021, que eso significa que fue escrito años antes, ¿no? Es el producto de trabajos de años anteriores, no lo comenzaste a escribir el 1 de enero del 2021 y salió en ese mismo año, ¿no? Eso obviamente es evidente que no, que hay años, meses de trabajo. Y hoy que lo leí yo, ahora que tuve la fortuna de acercarme a él en este 2026, lo que yo destaco en la reseña es cómo alguien, en este caso tú, Daniel Anaya, publicaste algo hace 6 años, que obviamente hay años y meses detrás de trabajo, cosas que proyectaban algo que estamos viviendo hoy en día. Por eso yo justamente le destaco a quien se acerca a tu libro eso, o sea, lean la página legal y no pierdan de vista ese dato, ¿no? Que los textos que van a leer o que están leyendo o que ya leyeron fueron publicados en el 2021, porque si no alguien se acerca pensando que es un libro actual y va a pensar, pues qué, esto qué tiene de novedoso, qué tiene de ciencia ficción incluso, ¿no? Yéndonos a la generalidad. Entonces lo que quiero que nos compartas, Daniel, es justamente cuando escribías todos estos relatos y en esos años, ahora ya medio lejanos, prepandemia o en pandemia, ¿no? Más o menos es lo que yo podría proyectar, que es cuando comenzabas a escribir. ¿Tenías la intención de proyectar escenarios futuros o más bien, y esto que nos compartías de la incertidumbre y demás queda muy ad hoc, tenías esa intención de estar mostrándonos lo que ibas observando como posibles tendencias que ya estaban en el presente? ¿Cuál fue ese leitmotiv, ese motivador, ese interruptor que te llevó a crear esos escenarios que eran futuristas y que ya viste que tuviste buen ojo, porque es algo que justamente lo estás compartiendo ahorita, que puede ser como lo de las IAs, las inteligencias artificiales? ¿Cómo fue esa intención? ¿Qué intención tenías cuando ibas creando los relatos? También, como muy bien mencionas en la reseña, la ciencia ficción es el pretexto. No es una ciencia ficción dura, no estaba yo pensando en apegarme así al género de manera absoluta. Es más bien un pretexto para mostrar cuestiones humanas. Yo más bien lo que quería abordar, por ejemplo, sin hacer tampoco mucho spoiler para los lectores, en el primero de los cuentos, no, en el segundo, hay un alienígena, ¿no? Que se inserta en el cuerpo de un policía bancario de la Ciudad de México y todas las acciones cotidianas las ve desde la alienación. Eso era lo que yo quería, ver desde el alejamiento nuestras costumbres, nuestra comida, el hecho de ver los periódicos amarillistas en el metro con el cadáver de una persona y la burla en el título, cosa que ya normalizamos mucho aquí en la Ciudad de México porque pues nos los venden así, ¿no? A plena luz del día en los puestos de periódicos y para mí pues era bastante grave. Entonces dije, ¿cómo es la manera de compartir este sentimiento con un lector? Pues eso, desde el alejamiento, ¿no? Poniendo tal vez incluso caricaturizando la imagen de un alien que ve todo nuevo y que se cuestiona y dice, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué llega alguien a robar? ¿Por qué una persona tiene que pasar 10 horas parada, ¿no? En una sucursal esperando a que nadie entre a robar.
¿Qué es esto que están comiendo? ¿Por qué celebran de esta manera su independencia? Etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, la cuestión de la ciencia ficción, en ese cuento en particular, es hoy, está ambientada el día de hoy. Entonces, el lector podrá decir como, bueno, ¿es esto o no es esto ciencia ficción? ¿No? Es el pretexto nada más. La ambientación puede suceder en ese cuento mañana, ¿no? Este septiembre. Pero hay cuentos que muy a propósito también puse años en el futuro, como el cuento que cierra la antología, que propone ya la posibilidad, que seguramente sucederá en un par de años, de subir tu conciencia a la nube, al metaverso y desechar tu cuerpo. Entonces, bueno, con las posibilidades actuales de la tecnología todavía no, y es a lo mejor un poquito evidente en el libro que es un futuro lejano, ¿no? No sé, 50 años, 100 años en el futuro. Entonces, tiene como esos dos tipos de cuentos, unos muy actuales, otros que son atemporales. Hay por ahí un cuento de un chico que pilotea un dron y lo recluta el gobierno porque es muy bueno. Entonces, eso puede suceder ahorita mismo, ¿no? Y no importa tanto que sea factible o que no haya sido factible hace 5 años. Realmente yo lo planteé como un escenario actual. A lo mejor, pues no es un niño como tal al que van a reclutar ahorita mismo, pero vamos, puede suceder ya, o ya está sucediendo de hecho. Entonces, por ahí va el planteamiento de ciencia ficción actual y ciertos cuentos que sí están sucediendo en el futuro. Pero es únicamente un pretexto para abordar cuestiones humanas, para abordar el tema de, pues, el suicidio, por ejemplo, hasta qué punto si estás en disposición de vivir la inmortalidad, hasta qué punto estarías cómodo o hasta qué punto dirías, no, ya me harté, ya disfruté, mátenme, desconéctenme. Hasta qué punto la sexualidad es libre realmente con ayuda de la tecnología o no, o si somos todavía muy animales y a pesar de la tecnología nuestras pasiones son las mismas, ese tipo de cosas muy humanas, pero que se le suma el ingrediente de la tecnología, pues para indagar, para cuestionarnos un poquito más. Y qué bueno que mencionas esos puntos y esos aspectos, porque creo que eso es lo que enriquece, ¿no? Es decir, lo que enriquece a la lectura. Algo, una filosofía que tenemos aquí en Yo Leo es justamente que una de las posibles definiciones del arte en general, pero pues jalando agua a nuestro molino, que es la literatura, es que la literatura es el que nos abre al mundo de las posibilidades. Entonces, como tú bien observas, la ciencia ficción es como el telón de fondo de las acciones que están teniendo lugar en el escenario, pero lo que importan son las acciones. El escenario sí es futurista, se mencionan algunos conceptos, algunos preceptos que no son presentes, pero que justamente sirven nada más como telón de fondo, porque si no se vería vacío, y ese vacío pues muchas veces no permite asirnos de algo, y entonces yo eso destaco mucho de tu propuesta literaria y en este caso particular narrativa. ¿Qué es eso? Que nos hace cuestionar ciertas cosas, y eso yo lo destaco en algo muy particular que también noté en tus relatos, que es ese sentido de que los personajes, incluso indirectamente, porque no lo planteas tan explícitamente, que las sociedades que planteas en tus textos, pero que nos focalizamos en los personajes protagónicos o secundarios de tus relatos, como que pierden puntos de referencia, ¿no? Pierden puntos de referencia, no entienden o no acaban de comprender el mundo en el que habitan, el por qué son lo que son, por qué hacen lo que hacen, y es algo que caracteriza muchos de los personajes, muchas de las acciones que encontramos en el tren que se aleja. Y eso justamente me lleva a preguntarte si existió una idea central que funcionara como columna vertebral para todos los cuentos, o esa unidad de incertidumbre, de no tener de dónde asirse los personajes y demás, esa unidad temática apareció durante el proceso de escritura. Es decir, cómo fuiste confeccionando, estructurando el libro. Es decir, ya tenías clara eso que tú comentabas de la incertidumbre, que ya vimos que es un tema que ya tenías bien plasmado en tu imaginario o en tu horizonte de expectativas, usando los términos de teoría literaria estilo Jaws, perdón, o
fue algo que fuiste creando el primer cuento y de repente descubriste que este leitmotiv de la incertidumbre, de no que los personajes no podrían entender su entorno, te inspiró a seguir escribiendo los cuentos o es algo que ya tenías claro en el proyecto que terminó llamándose El tren que se aleja? No, fue algo que fui descubriendo. El primero de los cuentos que escribí fue el que abre la antología, que se llama El Natural, que trata justo de un trío amoroso, tiene que ver con la sexualidad de una chica con un androide. Eso lo escribí teniendo la idea únicamente, ¿no? De este trío amoroso y ya. No sabía en ese punto de qué iba a tratar toda la antología, tenía esbozos ahí de ideas, etcétera. Pero el segundo de los cuentos que escribí es el que da título a la antología, El tren que se aleja. Y es un cuento que escribí antes de pandemia y tiene todo que ver con la pandemia, ¿no? Es, igual, sin hacer así mucho spoiler para los lectores que se quieran animar a darle una oportunidad al libro, se libera un virus en el metro de la Ciudad de México y el personaje que lo libera es pues, el clásico científico loco, pero que tiene todo ya cronometrado y dice, libero el virus a tal hora y el efecto de expansión va a suceder, no sé, en los siguientes 15 minutos, alcanzo a llegar a mi casa para protegerme, veo ahí a mis bichos que tengo en el departamento y logro subir para cuando ya los sistemas de rescate, policías, bomberos estén colapsados. Y yo solito me autoterapié para saber cuál era el interés detrás de todo esto, que tenía todo que ver con la incertidumbre. Y sí es una sensación de vacío, sí es una sensación de preocupación ante la tecnología, misma preocupación que tenía un poco Ray Bradbury, a quien yo leí bastante antes de escribir este libro y que admiro un montón. Que él prevenía mucho, ¿no? El clásico de que no vayan a Marte si no han logrado resolver los conflictos de la Tierra. Entonces yo comparto mucho esa idea. La cuestión del tren que se aleja es esta imagen del tren como símbolo de progreso, que bueno, en la revolución industrial era pues, la locomotora, ¿no? Digamos, o el tren de vapor. En este caso, yo lo visualizo como el metro de la Ciudad de México y esa imagen de que el tren ya está a la distancia, nosotros ya lo estamos perdiendo de vista y no logras alcanzarlo, no vas a lograr alcanzarlo. Entonces es la sensación de la tecnología está avanzando tan rápido que ya está implementándose en nuestra vida cotidiana sin que nosotros podamos hacer nada para detenerla. Y es una sensación de incertidumbre, de angustia. Para este libro, que fue también mi proyecto de titulación de la licenciatura, leí otro libro que se llama El shock del progreso. No, El shock del futuro, perdón. El shock del futuro de Alvin Toffler, que es un futurólogo que justamente advirtió todo esto que estamos viviendo ahorita. La tecnología avanza tan rápido y la economía se encarga de implantarlo en tu vida tan rápido que no vamos a poder reaccionar a las consecuencias, como está sucediendo ahorita, ¿no? Con la inteligencia artificial, los teléfonos inteligentes, la mercadotecnia, que dices algo y ya te aparece la publicidad, etcétera, y ya no podemos hacer mucho al respecto, ya está en nuestra vida. Entonces, la sensación que, que yo tenía ya muy profunda y que quise implantar en el libro fue esa, fue la incertidumbre, fue la nostalgia de algo que pudimos haber vivido o pudimos haber disfrutado y ya se nos fue de las manos. Y la sensación pues de estar flotando, de estar alienado en una sociedad que se comporta como se comporta, ¿no? Y súmale la tecnología que para mí potencia nuestra maldad, nuestra violencia, nuestro consumo. Entonces la sensación que todavía tengo después de 5 años, de 6 años de haber escrito el libro es esa, ¿no? Una sensación de, pues, de abandono, de angustia y de estar flotando, de no saber qué va a suceder, porque pues ya estamos inmersos en todo esto y realmente no está en nuestras manos, a menos que pues uno se aísle, ¿no? Y se vuelva un ermitaño y no utilice la tecnología, pero de otra forma estamos inmersos y la sensación es un poco esa. De todas formas, me encantaría que el libro y la narrativa y la ciencia ficción en general, con todas las series que hay,
funcionar un poquito para eso, ¿no? Para hacer conciencia de decir, el problema no está en la tecnología, el problema está en el ser humano. Vayamos a terapia, por favor, cuestionémonos qué somos, por qué hacemos lo que hacemos, cuál es nuestro estilo de vida que nos hace consumir, ¿no? Tan agresivamente y relacionarnos con los otros también. Somos como poco responsables con eso. Y ya, no es la tecnología la que tiene la culpa, es el ser humano el que tiene que poner atención ahí en cómo se relaciona. Pero esa es la línea que quise dar al libro, pero sí surgió después, ya yo analizando, ¿no? Lo que me, lo que, lo que me hacía sentir raro en la sociedad. Justamente esa era la siguiente pregunta que yo quería que nos compartieras, ¿no? Es decir, eso, ¿no? Que es la literatura, la que tú estás plasmando, la que tú estás consumiendo para tu propia creación y pensando particularmente en la creación de este libro, era eso, ¿no? Es decir, está interesada en la especulación científica o en la exploración de la condición humana. Y es justamente, yo coincido contigo de que yo justamente le digo eso muchas veces a los estudiantes en la primera clase de literatura, cuando que comienzas a decir, porque ellos vienen de 3 semestres de comunicación, entonces ellos están acostumbrados a textos objetivos, como con concepto de objetivo entre comillas, porque pues yo soy partidario de que la objetividad per se, así como muchas veces nos la plasman los manuales, no existe, porque pues pasa el filtro de la humanidad, aunque yo esté describiendo, yo quiera describirte ahorita exactamente de el color de tu cabello, la textura, estoy hablando desde mi percepción, mi experiencia de vida, estoy escogiendo yo las palabras. Entonces eso cuando muchas veces hablan los periodistas principalmente de yo soy objetivo, dices, podemos discutir qué es la objetividad, es decir, puedes intentar ser lo más neutral, más que yo le llamaría más neutral que objetivo, es decir, no intento evidenciar mi postura, no intento evidenciar mi perfil, puedo intentar ser neutral, intento equilibrar mi discurso, pero eso que le llamamos objetividad. Entonces, partiendo de esa idea que tienen los estudiantes cuando yo les dan el salto cuántico a textos que son ficción, justamente yo les digo eso, aunque un texto sea muy de ciencia ficción, porque les pongo el lado opuesto, ¿no? Muy, muy fantasioso, que la ciencia ficción, el fantasy y demás, no deja de haber elementos de la realidad, ¿no? Entonces ahí es donde ya les comienzas a meter los conceptos de la poiesis y la mímesis, donde la poiesis es la creación, la mímesis son los elementos de la realidad de las que se vale el autor o la autora para plasmarlas en su obra, no importa si es muy realista o si es muy especulativa, como es tu caso. Y eso justamente a mí me llama mucho la atención porque yo, como amante del existencialismo y de la obra de Albert Camus, yo justamente veía eso en tu obra, ¿no? Yo tenía muy presente la novela de La Peste de Albert Camus, ¿no? Que es como que muy realista, a pesar de que habla de una peste ficcional, que podría hasta incluso entrar en el mundo especulativo, pero el estilo que hace Albert Camus en su novela, pues le quita ese elemento de la ciencia ficción porque no habla de un futuro, está hablando como si fuera un presente cabal, pero ahí es donde está el problema, ¿no? Donde La Peste nace como una analogía, como una metáfora de que la peste no es solo la enfermedad, sino es la humanidad, cómo se comporta ante la enfermedad y cómo se va haciendo una simbiosis, ¿no? Y entonces al final, esto es una de mis interpretaciones de La Peste de Camus, es como la peste termina siendo la humanidad, porque justamente nosotros lo vivimos en pandemia, ¿no? ¿Cuántas personas tenías que tomar conciencia de que aunque no lo quisieras aceptar, pues estaba en tus manos la salud, no solo de los tuyos, sino de todos los que te rodeaban en el transporte, en el hospital y demás, y estaba el lado perverso, ¿no? Como de, pues, si no me pongo cubrebocas, y si no, entonces como que ahí está esa situación, y tú en cada uno de los relatos vas viendo eso, ¿no? Por ejemplo, pusiste muy buena la analogía con este extraterrestre, ¿no? Que comienza a mostrarnos que eso es otra cosa que yo destaco mucho de tu propuesta, que es muy a la mexicana, ¿no? Es decir, algo que yo agradezco como lector, porque muchas veces estamos acostumbrados a la ciencia ficción, pues europea, estadounidense, y de repente se nos olvida que dices, pues como que aquí no hubiera ciencia, como que aquí no hubieran tenido esas experiencias, ¿no? O sea, por ejemplo, en el mundo, un poco homenajeando mi playera, pues tenemos a Jaime Maussan, entonces en nuestro colectivo o en nuestro imaginario colectivo, pues sí, hablamos de extraterrestres, ovnis, que los ovnis del Popocatépetl, o en Tamaulipas, ¿no? Que por qué nunca llegan los huracanes y demás, pues porque
donde los alienígenas bendicen a Matamoros, Tamaulipas. Ese tipo de cosas están en nuestro imaginario, pero irónicamente lo hemos cargado más al absurdo, lo hemos cargado más al escepticismo, al chiste, a la burla, ¿no? Incluso estamos viendo un ovni, hay gente que lo está grabando y es, hay que hablarle a Maussan y no se cuestiona, ¿no? Si ese artefacto pues, puede ser o no extraterrestre o es terrestre, pero es un mecanismo que está usando alguien para vigilarnos, para hacer pruebas. Y ahí es donde entra un poco la literatura especulativa, que al final los ojos tendrían que voltear hacia nosotros. Y eso que tú mencionabas de Bradbury es exactamente, es decir, perfecto, puede venir el contacto alienígena, estilo encuentros cercanos del tercer tipo con de Spielberg, pero al final es nosotros cómo reaccionaríamos, qué reflejaríamos nosotros, ¿no? ¿Qué perderíamos, no? Tal vez esas personas supremacistas de, pues nosotros somos los seres racionales y de repente que te topara la realidad diciendo, no, no eres la única entidad racional que vive en el universo, hay otras, ¿cómo lo tomaríamos? ¿Qué reflejaríamos? Ese tipo de cosas es lo que yo creo y coincido contigo, Daniel, que es el valor de la ciencia ficción, ¿no? Porque muchas veces cuando vemos algo realista nos impacta tanto que nos bloqueamos. Y la ciencia ficción, al mostrarnos cierta distancia, que es un poco como las fábulas, ¿no? Por eso las fábulas están en lugares lejanos, hablan los animales, pero el mensaje es para los humanos, ¿no? De a ver, si tú eres soberbio, o si tú te dejas chantajear, o si tú engañas como le ocurre a la zorra con la liebre, y entonces como dices, la zorra y la liebre, no me refleja a mí, ¿no? Y lo tomas, pero cuando de repente ya lo analizas con conciencia pero está hablando de usos y costumbres y hábitos de nosotros, y justamente la ciencia ficción, para mí, la que es blanda, como le llaman, ¿no? La ciencia ficción dura, pues es para dirigida a los científicos que pueden ver los avances tecnológicos, que no deja de ser un reflejo de la humanidad, ¿no? Solamente que desde la trinchera de la ciencia dura. En el caso de la ciencia ficción blanda, habla de la condición humana ante los avances tecnológicos, ante las invasiones o cercanía o encuentros con ciertos entes de otros planetas y demás. Y eso justamente me lleva a preguntarte, partiendo de ya la publicación, ya has leído reseñas, ya has escuchado reseñas, ya te han interpelado lectores, incluso la edición, ¿no? Pasar el filtro seguramente en la tinta del silencio, te hicieron observaciones, te hicieron preguntas, tú mismo tuviste que escribir de qué iba tu propuesta para que pasara el dictamen y demás. Pensando ya con este transitar de 6 años, 5 años y fracción, de la publicación al presente y todo este entorno que acabamos de hablar, de un entorno medio nihilista y del reflejo de la realidad y todo eso, lo que te quiero preguntar es, ¿qué descubriste sobre el mundo actual y obviamente sobre ti mismo que no habías comprendido antes de comenzar a escribir los relatos que comprenden el tren que se aleja? Mm, a lo mejor voy a dar una respuesta también así muy oscura, ¿no? Pero es con toda la buena intención de comprendernos como seres humanos. Em, y también una respuesta un poco ambigua, porque yo tenía una visión del ser humano muy pesimista y optimista con la tecnología en ese momento. En ese momento yo decía, sí, la tecnología es peligrosa, pero a pesar de haber escrito algo, digamos, preventivo, yo era muy optimista en ese momento con la tecnología. Yo decía, la tecnología es lo que nos puede salvar, la tecnología es lo que nos puede controlar. Eh, por ejemplo, está ahí 1984, ¿no? Y la idea de que si llenas de cámaras la ciudad, etcétera, pues te va a controlar el gobierno, ¿no? Y todo va a ser una distopía y tal. Pero vivimos en Ciudad de México y en muchas partes del mundo que también son muy violentas. Si lo piensas y dices, ay, es que me encantaría que hubiera una cámara aquí en mitad de Tlalpan en la noche a las 3 de la mañana, pues por si me pasa algo, que quede registro, ¿no? Que por lo menos ver quién fue, etcétera. Y cambia muchísimo la cosa. Entonces, algo que aprendí, al menos hasta ahorita, yo sé que va a cambiar mi concepción en los siguientes años, con las siguientes lecturas y mi experiencia de vida,
Es que creo que el ser humano realmente no cambia. Es una percepción muy personal. Creo que realmente la esencia humana se va a mantener, se mantiene. Nuestros miedos, nuestras pasiones, nuestros vicios, nuestros intereses. Hay una cuestión muy, muy, muy animal en todos nosotros que tiene que ver con la interacción humana, ¿no? Con desear a otros, con el consumo, con el egoísmo, que a lo mejor es un egoísmo inconsciente, ¿no? Un egoísmo de supervivencia, por así decirlo, que se va a mantener. Esas cuestiones muy animales creo que se mantienen siempre. Eh, pero fue algo que yo aprendí, digamos, después, ya viéndolo a la distancia, ya siendo más grande, tengo 32 años en este momento, y tal, reconozco esa esencia humana y volteo a ver el libro y digo, pues es que sí, ahí estaba. Solo que en ese momento yo pensaba que la tecnología un poco nos podía salvar, controlar, modificar, y con el mismo libro hoy me doy cuenta que no, que a pesar de la tecnología, una persona va a buscar siempre lo mismo, ¿no? Sentir, vivir. Y a pesar de la tecnología, que eso se plantea en el último de los cuentos, al menos desde mi perspectiva, no vamos a querer la eternidad, vamos a querer sentir. Como los animales que somos, vamos a querer vivir, sentir, alimentarnos, descansar, tener placer, y va a llegar un punto en el que esa existencia eterna sea agobiante también. Y nuestra naturaleza dicta que tenemos que morir en algún momento, que tenemos que cumplir un ciclo. Entonces, pienso que eso fue mi aprendizaje. El reconocer al ser humano como una criatura natural, independiente, libre, a pesar de la tecnología, sí somos libres, yo creo en eso. Y a pesar de la tecnología, la naturaleza prevalece. Ese sería pues mi aprendizaje después de haber visto a la humanidad en ese momento, luego haber vivido una pandemia y llegar hasta este punto 5 años después. Creo eso, que el ser humano sí es natural y que por más adelantada que sea la tecnología, no nos va a modificar. Tendríamos que desaparecer totalmente. Y aún así nuestro rastro quedaría impregnado en esa tecnología que nosotros mismos creamos. Si la humanidad desaparece, yo creo que la inteligencia artificial se va a estar haciendo chistes y va a llegar el punto en el que diga, pues yo también quiero disfrutar como lo hicieron mis criadores. Quiero tirarme un rato así a no hacer nada, a no pensar y a disfrutar nada más del paisaje, ¿no? Entonces esa sería un poco la visión, que para mí es optimista, ¿eh? No quiero decir somos unas bestias horribles y nunca cambiamos, no, al contrario, es una visión optimista de nosotros. Nos redime un poquito en decir, cálmate, ¿no? Somos animales y está bien, no está mal. Yo coincido totalmente contigo, aunque yo soy más pesimista, pero en el punto en el que yo coincido contigo es que para mí la tecnología es una extensión del humano. Es guardando las proporciones, es como cuando te amputa, vamos a hablar de siglos antes, ¿no? Que antes pues no existían estos aparatos ortopédicos, ¿no? De las manos o las piernas que incluso pueden correr, y lo podemos ver en las Paralimpiadas y demás, pero era como los piratas, ¿no? La típica imagen del pirata con el garfio y demás, pues, no dejaba de ser una tecnología que era una extensión, ¿no? El ser humano necesitaba algo para poder enganchar y agarrar y sostener algo, y pues ya no tenía mano por algún accidente, por alguna eventualidad, pues tenía que crear una tecnología, ¿no? Las patas de palo, estoy hablando de esas épocas, ¿no? La tecnología ha ido avanzando, y en el caso de lo que tú mencionabas, la interacción social, el hacer tareas, ¿no? O sea, tú y yo somos contemporáneos, y era de, pues sí, nosotros copiábamos, ¿no? Pues íbamos a la papelería a comprar la monografía y transcribíamos lo que venía atrás. No era algo de nuestra cabeza, no era producto de una investigación ardua. Obviamente la tecnología ha ido avanzando a copiar y pegar. Y ahí es donde entra mi pesimismo muchas veces, ¿no? En esas cuestiones de académicas, en esas cuestiones de interacción. Interacción no importa con qué intención, si una intención académica como es hacer una tarea o mandarle un mensaje cursi a la persona que quieres conquistar o enamorar, pues ahora ya nos podremos cuestionar si ese bonito mensaje lo escribió de corazón esa persona o lo hizo una IA, ¿no? Entonces ahí es donde entra mi pesimismo, ¿no? Es decir, la tecnología sí como una extensión de la humanidad,
pero también saca el lado perverso de la humanidad, ¿no? Es decir, en el ámbito académico, pues es el plagio, ¿no? Hacer pasar por algo tuyo que en realidad no tiene ninguna intervención tuya. Por eso tal vez ahí es donde la humanidad y en el lado académico tendríamos que evolucionar. Eso es lo que alguna vez yo le dije a los estudiantes en este semestre, que yo como que adapté el programa de estudio de adaptar los discursos a elementos digitales, ¿no? Los que escriben los programas de estudio son arcaicos, entes de 50 años que creen que ese es un gran avance académico, ¿no? De tu ensayo, pásalo a un blog. ¿Quién usa blogs ahora? No, casi, ¿no? Pero bueno, entonces yo lo adapté a decir, no, adapta tus ideas a las IA. Entonces lo que yo les decía que tal vez estamos avanzando en tecnología, que tal vez en un futuro lo que tengamos que revisar los maestros ya no sean los trabajos, sino los prompts. ¿Qué prompts escribiste? Tu ensayo, ya sé que los ensayos van a ser, por ejemplo, hablando en el ámbito de las asignaturas que yo doy, ¿no? Que es comunicación y literatura. Yo ya sé que tu ensayo va a ser glorioso. Va a estar bien escrito, va a tener buena ortografía, va a estar bien estructurado. Tal vez eso a mí ya no me va a importar. No me va a importar el producto. Me va a importar la semilla. ¿Qué prompt escribiste? Para saber si tuviste conciencia, si no tuviste conciencia de lo que querías. Tal vez hacia eso vamos, ¿no? Pero al final, regresando a lo que tú decías, no deja de ser una extensión de la humanidad. No deja de tener ese elemento, ¿no? Ese elemento de cómo vives las experiencias, cómo las interpretas, ¿no? Y eso es lo que justamente a mí me dejó la lectura de tus cuentos, ¿no? De decir, al final, los protagonistas de los relatos, aunque están en el ámbito de la ciencia ficción, no dejan de ser los seres vivos. No importa si son de este planeta o si son de otro, y es la interacción de una humana con su androide sexual, o el alienígena que se apoderó de un humano y entonces ese alienígena que está proyectándonos por medio de su experiencia, la experiencia humana. Y el último relato que para mí fue el favorito, y te lo dije en su momento fuera de esta conversación que estamos teniendo ahorita, que es el fragmento que leo, ¿no? Yo justamente en mi reseña, que es el inicio de Desprendimiento, a mí me gustó justamente porque creo que concatena de muy buena manera esto, ¿no? Es decir, como tu libro me deja esa sensación de el nihilismo, por un lado, el nihilismo en todas las vertientes o en todas las ramas, ¿no? Tanto desde una perspectiva ontológica, el ser y el estar de la humanidad, pero el núcleo no deja de ser la humanidad. Es decir, tú tal vez eres más optimista, yo soy más pesimista así como de, puede ser que a mí lo que me preocupa es quién está detrás de la tecnología que usamos. Es decir, no deja de ser el humano el que la usa, pero por ejemplo, las IA, pues detrás de las IAs está un corporativo que tiene intereses, tiene línea, así como en el periodismo, regresando al origen de esta, o a las primeras preguntas de esta charla, Daniel, que a ti te generaba interés la crónica del evento, el aspecto periodístico, pero hay una línea. Hay un interés que quiere resaltar, a un personaje que quiere resaltar, las gacetas de las instituciones pues quieren resaltar el trabajo que te está haciendo en la institución, ya sea para ganar mayor presupuesto, para ganar mayor prestigio. Hay una línea y las tecnologías no dejan de ser exactamente lo mismo. Hay unas grandes corporaciones que quieren enriquecerse, que quieren ganar más adeptos, pero también tienen intereses políticos, racistas, económicos. El mejor ejemplo son las sillas de ahora. ¿Quieres una respuesta más profunda? Paga, ¿no? Porque o ya se te acabaron tus intentos, ¿no? Por más que le estés diciendo, yo no quiero la foto así, no me cambies a mi abuelita, no la rejuvenezcas, déjala así, nada más quiero que cambies esto, que salió una sombra, y de repente te la cambia y ya se te acabaron tus oportunidades. ¿Quieres seguir discutiendo conmigo y mejorándolo? Paga la versión premium. Entonces, hay esos intereses y eso es lo que a mí tal vez me preocupa, más que la humanidad en su globalidad. Me preocupan esas personas con poder que pueden usar esa herramienta que se está transformando en necesaria para la humanidad, para intereses, y lo malo es que a mí mi pesimismo radica en que la humanidad está regalando ciertas situaciones de su naturaleza humana. Hay cosas que coincido contigo, los deseos, los instintos, eso creo que ya está en nuestro ADN y faltan muchos siglos para que lo perdamos. Como que eso sigue, ¿no? Eso, las sensaciones, eso no te lo puede dar una IA. Una IA no te va a dar una sensación, ¿no? Justamente aplicándolo en tu ejemplo, pues es ese, ¿no? El androide como que pues buscaba pues yo busco tu placer, ¿no? Y eso le cuestiona a ella, ¿no? Entonces no te gustó yo, solamente estás cumpliendo una tarea y es como de,
pues sí, ¿no? Pero al final es como de, pero pues, ¿por qué te enojas de eso? Porque ahí está ese contraste, ¿no? De lo práctico, de tú querías un orgasmo y te lo estoy dando, pero la otra persona no es conformista, es de, pero yo quiero yo no quiero tener sexo, quiero que me hagan el amor casi casi, y entonces esa distinción, ¿no? De lo bestial, de pues ya implica sensaciones. Entonces, eso es lo que a mí me encantó de tu libro, porque te lleva a cuestionarte más allá de las historias. Y eso es justamente, coincido totalmente contigo, que esa creo que es la invitación del arte en general y de la ciencia ficción en particular, que nos haga cuestionar cómo reaccionamos los humanos ante esos eventos extraordinarios, ya sean tecnológicos o extraterrestres, astronómicos y demás. Y eso creo que es el meollo del asunto. Y eso me lleva a preguntarte, ya para darle un poco recta final a esta charla, Daniel, si un lector termina de leer El tren que se aleja y solo pudiera llevarse una pregunta consigo, una pregunta que siguiera dándole vueltas y vueltas durante años, ¿cuál sería esa pregunta que tú quisieras que se llevara ese lector? Como yo la mía, ¿no? Que fue de, pues es la extensión de la tecnología, pero no deja de tener esas, como si tú pudieras tener esa varita mágica y decirle a los lectores, después de leer este libro, quiero que te lleves una sola pregunta para que te la cuestiones de aquí hasta el último de tus días. ¿Qué pregunta te gustaría que se llevara un lector de tu libro, Daniel? Es la pregunta, yo creo que básica, pero que no nos hacemos muy a menudo. Y los que nos la hacemos, yo creo que nos la hacemos todos los días y aún así, capaz que no la respondamos nunca. Pero sería, ¿qué eres? En toda la amplitud de la pregunta, ¿no? Si eres humano, ¿qué te hace humano? Hay por ahí una frase que se ocupa bastante, que para un acto bondadoso, digámosle así, le dicen, ay, es muy humano. Y yo luego me he cuestionado justamente la parte oscura del ser humano, el egoísmo, por ejemplo, que también es muy humano. Pero tenemos, ¿no? Como esa idea de que lo humano, eres muy humano, es que eres muy bueno. Pero pues a mí me gustaría que el lector se quedara con esa duda en cada uno de los cuentos, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Sí, sí, o sea, ¿qué me distingue de los androides? Si soy un amante, ¿qué me hace a mí amar a otra persona? Si soy un alienado, ¿por qué soy un alienado? O si soy un miembro de la sociedad conforme con esta sociedad, ¿por qué soy? Es qué me hace ser mexicano, por ejemplo. En el segundo de los cuentos yo me lo planteo muchísimo. ¿Qué soy? Si lo mexicano es las costumbres que estoy teniendo o lo mexicano es meramente el territorio, la zona geográfica, el idioma, la comida. Y si soy mexicano, no soy el mismo mexicano del norte que del centro y dentro de la misma ciudad lo mismo, ¿no? Entonces, sí, la pregunta es esa. Ojalá haya logrado plantarla, ¿no? Implantarla en el lector. ¿Qué eres? Después de este viaje de 6 cuentos, ¿qué eres? ¿No? Y muchas veces en las firmas, cuando dedico el libro, pongo la pregunta de ¿en qué vagón te quedas? No en cuál bajas, ¿no? Que es la pregunta obligada del metro. Baja en la siguiente, sino en cuál te quedas. ¿Cuál de estos panoramas te gustó más? Como para indagar ahí y en dado caso, pues asumirlo como propio, ¿no? A mí me gustaría eso, ser un miembro de la sociedad, a mí me gustaría tener una pareja ideal, a mí me gustaría subirme a la nube y quedarme ahí para siempre, me gustaría combatir a todo el mundo y ganar dinero, ¿no? ¿Qué eres? ¿Qué eres de todas estas opciones que obviamente son muy limitadas, ¿no? Es un puñado nada más de opciones, pues ¿qué eres? Y si no eres nada de esto también, ¿qué eres, no? Ojalá, pudiera yo implantar esa duda en el lector. Yo me la quedo, ¿no? Yo me la sigo preguntando pues todos los días y pues mientras tenga la oportunidad de seguir escribiendo, me la seguiré preguntando. ¿Qué diablo soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para dónde voy? Yo creo que esa es la pregunta por antonomasia que debería de hacerse la humanidad. Es decir, nosotros que estamos envueltos en el mundo académico, pues siempre nos hablan, ¿no? Del proyecto de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, tú lo haces desde la educación superior, yo lo hago desde la educación media superior, y ese creo que es el cuestionamiento que nos tendríamos que hacer todos, ¿no? Es decir, obviamente nosotros hablamos desde la posición del docente, del directivo,
de tú a qué vienes aquí, ¿no? Pero también tendremos que cuestionárselo el mismo directivo, el mismo docente de quién soy, ¿no? Es decir, en esta clase, en esta institución, en este mundo, porque esa pregunta depende también del escenario, ¿no? Es decir, puedes contestarlo de manera muy general y muy obvia, ¿no? ¿Quién soy? Pues soy un ser humano. Pero eso llevaría al siguiente cuestionamiento. ¿Por qué? ¿No? Que eso es lo que siempre digo a los estudiantes cuando les enseño texto argumentativo. De la pregunta más difícil de contestar es ¿por qué? Porque la respuesta te va a llevar a otro por qué y así infinitamente. Y ontológicamente la pregunta ¿qué eres? Te va a llevar al por qué o a seguirte preguntando o por qué soy eso o qué soy además de eso o qué soy para otra persona. Entonces, ese tipo de cuestionamientos, creo que eso es algo elemental y más en los entornos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tenemos el contexto del mundial, ese concepto que tú decías, ¿no? Es que esto es muy humano, ¿no? Lo que está ocurriendo con la selección de Irán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que en Estados Unidos, que a pesar de que es el organizador del evento, les dio la espalda, ¿no? De que tú no puedes entrar aquí, dices. Entonces, y comienzan a decir, México es muy humano, ¿no? Tijuana es muy humano, y volteas y dices, ¿y aquellos no lo son? Pues somos la misma, o sea, biológicamente somos la misma especie, tenemos los mismos, o sea, ¿qué los hace humanos o no? Pero si tú lo quieres, si te vuelves estadounidense, puedes decir, pero es que yo no quiero que entren esas personas de riesgo y puedan poner en riesgo la estabilidad de mis iguales, en este caso mis paisanos, ¿no? Y eso pues no deja de ser humano, ¿no? Es decir, tú no le abres la puerta a cualquiera que el que tiene desconfianza. Entonces, ese tipo de cosas de posturas y posiciones es irónicamente lo que nos hace humanos, ¿no? Tú puedes ponerte en la posición de defensa de decir, pues es que yo no le voy a abrir la puerta a alguien del que tengo dudas de sus intenciones, y tú podrías decir, pero ellos qué pitos tocan, ellos no son el ejército, ellos no vienen armados, ellos solo vienen a jugar fútbol, como que, ¿qué? ¿No? Es decir, qué poco humano de tu parte no dejarles hacer su trabajo con comodidades como las otras 47 selecciones. ¿Por qué las otras 47 selecciones sí tienen hotel, pueden concentrarse, no tener que desplazarse tanta distancia, ¿no? Por ejemplo, pongo ese ejemplo paradigmático porque es el que se está viviendo ahorita en el presente, ¿no? Que la pobre selección de Irán va a tener que viajar de Tijuana hasta Seattle, ¿no? Hasta el otro punto de la zona norte del continente americano, y mientras los otros van a estar moviéndose poco a poco con ciertas facilidades. Ese tipo de detalles es lo que nos tendremos que cuestionar, y eso justamente es lo que nos distingue de otras especies, ¿no? Que somos conscientes de nuestra existencia, de nuestras posibilidades, de las posibilidades que nuestra especie puede vivir, ¿no? Las clases sociales es un claro ejemplo, ¿no? El pobre es consciente de que es pobre porque puede voltear hacia otro lado y ver a alguien que tiene unos privilegios de los que no cuenta esa persona, ¿no? Entonces es consciente de eso. No sé, yo todavía no tenemos esa tecnología para saber si el perro es consciente de los privilegios que tiene el ser humano en comparación con su especie y los privilegios que tiene él en comparación con la especie humana, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a partir del conocimiento que contamos es eso. Entonces, a mí se me hace muy, muy buena tu propuesta de que nos cuestionáramos, ¿no? ¿Qué somos y el por qué somos lo que creemos que somos y demás? Y para darle recta final a la charla, Daniel, siempre la pregunta que le hago a quienes nos dedican un tiempo a Yo Leo, ¿cómo es tu proceso creativo? Porque justamente hablábamos de esta iniciativa, este interés, siempre conociste tu interés por el arte escritural desde la lectura y demás, pero de repente uno lee y se cuestiona, ¿no? Y oye, yo quisiera publicar, pero uno va generando su propio estilo de trabajo. ¿Cómo es el estilo de trabajo de Daniel Anaya para escribir en general, pero particularmente el proceso creativo que hiciste para El tren que se aleja, Daniel? Buenísima pregunta. También a mí es un tema que me interesa mucho, ¿no? Conocer el proceso creativo de otras personas que, en general, que creen arte. Ha cambiado mucho. Para el tren que se aleja, estaba yo terminé de estudiar y sí me tomé mi tiempo, ¿no? Para sentarme a escribir. Entonces todo fue muy ordenadito, todo fue como el sueño de lo que piensa uno que es el proceso creativo y planeé cada uno de los cuentos. Ahí, por ejemplo, primero escribí a mano cada cuento y ya después lo transcribí y ya iba corrigiendo sobre la marcha. Lo volví a leer, volví a corregir, etcétera. Y en ese tiempo sí tuve oportunidad de empaparme de otras lecturas, ¿no?
que me hacía la profesora que escribió la introducción, que fue mi asesora, Claudia Cabeza de Vaca. Me recomendó, por ejemplo, a Rosa Montero. Este, leí el libro este del Shock del Futuro. Leí ahí también un poco de, pues digamos, filosofía, Sigmund Bauman, el amor líquido, etcétera, para entender también un poco la sociedad, ¿no?, que estábamos viviendo. Entonces tuve oportunidad de empaparme de textos, prepararme para plantear con la mejor claridad posible lo que quería plantear. Ahorita he cambiado, modificado un poquito el proceso creativo ya con los conocimientos de la carrera, un poco con la experiencia de haber escrito, etcétera. Y, por ejemplo, ahorita sí aplico mucho eso de soltar libremente, sin corrección, y escribir directo en la computadora para agilizar un poquito y aprovechar el tiempo, porque es muy romántico el papel y luego pasarlo, pero implica tiempo. Entonces, ahorita lo mismo que le comparto yo a los estudiantes es eso. En un primer momento sí plantea la idea, sí estructura en medida de lo posible, pero ya el hecho de sentarte a escribir, arrójalo sin corregir, porque está mucho, pues esta cuestión de escribir una oración y corregirla y pulirla hasta que esté preciosa y luego la que sigue y la que sigue, con la idea de, pues a lo mejor escribirlo de una sola vez y ya no corregir, ¿no? O algo así. Pero bueno, es muy tedioso, es cansado y no es necesario. Realmente es un acto de fe arrojar tus ideas así sin filtro, porque da miedo, obviamente, pero pues es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que lanzarse a echar a volar la mente, la creatividad y vulnerarse también ahí. Y eso no sucede más que pues sin filtro, ¿no? Arrojando. Entonces ahorita mi proceso creativo es ese. Pues sí plantear la idea, sí tener los personajes claros, etcétera, pero sentarme y arrojar, arrojar, arrojar. Y ya después dejar reposar un poco el texto, no sé, ahorita estoy escribiendo una novela, que sería mi primera novela, y pues me estoy lanzando al océano a ver qué pasa, ¿no? Por ser algo de largo aliento, etcétera. Dejo reposar el texto pues unos días, mm, no sé, una semana, por ejemplo, mientras sigo, y no vuelvo a corregir hasta después de ese tiempo, ya con un poquito de claridad, ya con distancia del texto. Y también algo que he procurado hacer es consumir distintos géneros. Por ejemplo, si estoy escribiendo ciencia ficción, no necesariamente leer ciencia ficción, que sí, que es necesario y tal, pero pues no lo vas a conocer todo del tema antes de escribir tu propia propuesta, eso es imposible. Y sirve muchísimo leer, por ejemplo, no sé, leía a Guillermo Arriaga, él tiene una propuesta del ser humano muy animal. Él mismo está muy en contacto con la bestialidad humana y con la bestialidad en general de la naturaleza. Y eso me da muchas herramientas para plantear temas en cuentos de ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Y cuestionarme la bestialidad desde una novela que no tiene nada que ver con la ciencia ficción. Ver las noticias, por ejemplo, me ayuda un montón para pues, ver al ser humano, ¿no? Lo real que está ahí sucediendo y que para mí eso es terror. Si fuera un género sería terror absolutamente, pero pues son las noticias. Entonces, parte del proceso creativo sí es consumir todo lo que se pueda consumir. Arte, no arte. Algo también aquí que suelto como primicia y como pues un comentario también de colegas, ¿no? Que escriben, es que, por ejemplo, quiero escribir un bestiario como un siguiente libro y me estoy empapando de pequeños clips, pequeños artículos de naturaleza, meramente biológicos, para saber cuál es el comportamiento, no sé, de las abejas o de cierto bicho que, por ejemplo, asesina, bueno, asesina, ¿no? Por decirlo así, pero mata a otro bicho, lo despedaza y se pone encima las partes del otro bicho para protegerse, incluso desde el aroma, ¿no? Desde la apariencia y también físicamente, pues trae una armadura, ¿no? Pero son partes de otro bicho. Entonces yo en este intento de alienar y de cuestionar desde el alejamiento, quiero plantear eso, ¿qué pasaría si cosas que existen en la naturaleza las hiciéramos directamente el ser humano? Pues nos escandalizaríamos todo el mundo, ¿no? Que las madres tuvieran a sus hijos y sus hijos las devoraran desde adentro, etcétera. Es algo muy escandaloso, pero sucede en la naturaleza. Entonces, pues quisiera yo plantear esa duda al ser humano, ¿no? Decirle, mira, esto es natural. Tú te crees muy sofisticado y tal, pero pues esto es natural, ¿no? Y sucede ahí. Y nada, para cerrar el comentario,
parte del proceso creativo y que también siempre lo recomiendo a todo el mundo que escriba o que cree cualquier cosa, es no te encierres nada más en un género, menos aún en el género que estás creando, sino ábrete a eso, leer la parte de atrás del cereal, a ver las noticias, a salir a la calle a caminar, empápate de lo más que puedas, porque sí o sí van a ser herramientas que te van a servir para tu escritura o para tu creación, cualquiera que sea. Gran recomendación que estás haciendo, porque hay personas que piensan lo contrario, que piensan que leer los va a contaminar y volteas y dices, no, otra vez regresando a esos conceptos muy académicos de la poiesis y la mímesis necesitas mímesis. O sea, la poiesis no es lo único del arte, la creación no es lo único, la creación se tiene que recargar en un grado, en otro grado se tiene que recargar en lo que se denomina mímesis, que son los elementos de la realidad. Por ejemplo, esto que tú decías ahorita de estas como documentales o de estos clips o de estos reportajes bestiales, ¿no? De los animales, pues puedes hacer tú una analogía con la extorsión. Es decir, así de simple, así de sencillo. Ahora con la IA, que de repente yo a partir de este video pueda tomar el modelo de tu cara, tu voz, y de repente haga un video haciéndome pasar por Daniel Anaya. Y se lo mande a tu abuelita o a alguien, oye, préstame dinero, que tuve un problema, y es tu voz, es tu imagen, y es como ese animal que agarró la carcasa o la estructura ósea de otro para protegerse o para hacerse para aparecer algo, para camuflajearse y poder llevar a cabo su intención otra vez, su instinto. Entonces, ese tipo de cosas, como tú bien observas, es enriquecedor, al contrario de lo que se podría pensar que te van a contaminar, ¿no? Y eso que tú dices, que no solamente te envuelvas en tu gremio, porque ahí sí tal vez te podrías contaminar o te puede hacer entrar en incertidumbre de, ¿y entonces qué voy a aportar si ya se escribió la obra sobre? No, ahí sí tal vez tienes que también conocerte a ti mismo, conocer tu personalidad. Si eres una personalidad con baja autoestima, pues ahí sí, no leas cosas muy apegadas a tu proyecto, porque te puede alejar, ¿no? De tu intención, pero no dejes de leer, no dejes de observar. Creo que ese es algo básico, ¿no? Más en el arte escritural, que es, pues, la palabra, las acciones son tu herramienta, entonces no puedes enclaustrarte, ¿no? Pues hasta la misma Sor Juana, que sí estaba enclaustrada, regresando al claustro, pero leía mucho, platicaba mucho, entonces se empapaba de otras voces, de otras historias, de otros autores, aunque ella físicamente estaba enclaustrada, producto de que sea una monja jerónima, pero salía al mundo metafóricamente a través de la lectura, a través de las conversaciones, a través de la reflexión de esas lecturas, de esas conversaciones. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo. Ya sé que los tiempos son diferentes y que en el barroco pues estaba la inventio, que es justamente retomar lo escrito por alguien más y apropiártelo y demás. Y hoy existe esta incertidumbre o el afán de querer ser original, pero muchas veces la original no es el qué, sino es el cómo, que eso muchas veces lo tienes que entender. Y justamente hablando de tu proceso creativo, de ya tenerlo finiquitado, ya nos compartiste un poco tus proyectos, tus planes hacia el futuro, esta novela que estás escribiendo, esta idea de escribir un bestiario. Regresando a lo ya publicado, ¿qué te parece si nos lees un fragmento, una frase que se podamos encontrar en el libro El tren que se aleja, que a ti te haya costado, que a ti te haya gustado o que creas que representa tu intención en esta obra? Compártenos, léenos frases, fragmentos, lo que tú quieras compartirnos y compártenos por qué nos compartes ese fragmento. Si es porque el que te costó más, porque consideras que es el que representa mejor tu libro, o alguna anécdota que nos quieras compartir alrededor de este fragmento que nos vas a compartir, Daniel. Adelante. Claro, muchísimas gracias. Y pues mira, también para que haga sentido eh, el ciclo y porque es muy genuinamente mi parte favorita, me gustaría leer el cierre del cuento Desprendimiento. Tú leíste en la crítica el inicio, entonces bueno, a mí me gustaría leer el cierre porque pues me dejó con la sensación de satisfacción. Muchas veces el final de un cuento cuando alguien muere es trágico. Y acá no, mi intención fue totalmente lo contrario, ¿no? Decir, a ver, si una persona busca la muerte digna, no es necesariamente porque tenga una enfermedad o porque sea trágico o porque su vida sea horrible.
a mí se me hace un acto de humildad decir estoy satisfecho y no necesito más en cualquier ámbito, ¿no? En el consumo, en la comida, en la bebida, etcétera. Es de mucha humildad decir eso, ¿no? Ya obtuve lo que necesitaba orgánicamente, etcétera, no necesito más. Entonces, en este cuento, a lo mejor es un poquito spoiler, pero bueno, ojalá que también tu público te enganche para pues, leer la historia completa, ¿no? El libro completo. Eh, y pues nada, es el último fragmentito de Desprendimiento. Y dice así. Juan Carlos y Tamara habían observado el desarrollo del mundo terrenal a través de todos los países. Contemplaron de cerca los comentarios y la actividad virtual de los habitantes de cada región global. Se tomaron también su tiempo para disfrutar la vida contemplativa de las obras artísticas a través de la historia de la humanidad, hasta que llegó el inminente día en que ambos quedaron satisfechos. Solo faltaba honrar la condición humana con lo único que le daba sentido a la vida, la muerte. Ambos amantes decidieron que habían aportado lo propio a la humanidad y que ahora era tiempo de retirarse con dignidad y agradecimiento por haber gozado de la máxima obra jamás creada. Se despidieron de todos sus amigos en una gran celebración de conciencias interconectadas. Dieron una última visita al David de Miguel Ángel, hicieron el amor por última vez durante 3 horas y programaron a Vic para que en el instante mismo del último orgasmo los borrara definitivamente. Ambas conciencias fueron eliminadas de Eterna. Las cápsulas que contenían sus encéfalos se retiraron de inmediato del lugar que abarcaban en el almacén. Los 2 cerebros fueron calcinados y convertidos en composta para las redes agrícolas autónomas del país. Las cápsulas fueron esterilizadas y volvieron a ocupar su lugar hasta que otro cerebro fuera trasplantado. Todo volvió a quedar en perfecto silencio como en el inicio de la creación. Voilà, ese es el fragmentillo que quería compartirles. Y pues qué bonito morir así, ¿no? Imagínate, ¿qué más quiere cualquier persona? A lo más que podemos acceder es a una muerte pues tranquila en tu casa, ¿no? Sin pisar el hospital, la muerte de los justos, ¿no? Dormido. Pero bueno, si la tecnología nos permitiera eso, pues ¿quién no querría morir así? Sí, coincido totalmente, ¿no? Y quién diría, ¿no? Otra vez, ya que estamos compartiendo algunos datos, coincidimos. Miren, aquí está mi nota, aquí está, se nota todavía el postis, que también yo marqué eso como un punto medular del relato, porque insisto, a mí es el relato que más me gustó, porque creo que logró cerrar, ¿no? Logró cerrar el proyecto, ¿no? Es decir, nunca he compartido y creo que algún día haré ese video porque algunas personas me han cuestionado el por qué, cómo determino la calificación que le pongo al libro, ¿no? Que eso es una decisión que tomé a partir del año pasado porque al principio de cuando yo estaba, no daba ni reseña, nada más decía, leí este libro y si te gusta la ciencia ficción, este libro es para ti y no me daba el valor de decir, pues voy a analizarlo y voy a hacerlo, aunque yo tengo las herramientas por la carrera que estudié y porque soy docente y todo el tiempo enseño a los alumnos a tomar esa iniciativa, yo era cobarde, no era congruente con lo que decía hasta del año pasado y ahora que decir, no, voy a hacer reseñas, sí breves, a mí me encantaría hacerlas más largas, pero bueno, soy consciente de las necesidades de la tecnología y demás, aunque de todos modos no dejan de ser largas, 10 minutos comparado con otros creadores de contenido, pero yo critico muchas veces a mis colegas creadores de contenido porque dicen cosas que yo le reclamo a mis estudiantes, que son lo que yo le denomino respuestas o en este caso reseñas charlatanas porque no te ejemplifican que leyeron el libro, nada más dicen, este libro te cambió me cambió la vida porque me hizo cuestionar 1000 cosas, pero no te dice en qué te hizo cuestionar las cosas, no te leen un fragmento, no te dicen un personaje, o sea, por ejemplo, ahorita yo les podría decir, para demostrar que sí los leí, era como de, ahorita escucharon Vic, ese concepto en este libro es importante, no solo en este relato, sino en otros, y eso justamente también le da cohesión y coherencia al libro. Y entonces, regresando a lo que muchas veces hacen que yo califique a un libro, justamente es eso, ¿no? Yo aprovecho las herramientas que tengo de la carrera que estudié y yo hago la osadía de ponerme en los zapatos del creador cuando no lo conozco, ¿no? Y aunque lo conozca,
como en persona, no le hago la pregunta antes de leer el libro como de qué intención tenías. Si ustedes observan entrevistas pasadas y charlas en Yo Leo, una de las preguntas que le hacía a los autores era ese. ¿Y cuál era tu intención al escribir el libro, no? O los relatos, en este caso, los relatos. Ahora ya no hago esa pregunta porque va fluyendo desde otras aristas, ¿no? La conversación, pero yo sí hago eso cuando estoy leyéndolo, es de, a partir de la lectura es como, ¿qué intención tiene? Y ese es como una palomita o un tache de, ¿lo logró o no lo logró? Porque yo lo voy leyendo y digo, para mí tiene la intención de irse. Y entonces ahí está. Entonces, en el caso particular de ti, Daniel, vi eso que un poco también es la directriz de las preguntas que te fui planteando el día de hoy, ¿no? De veo la incertidumbre, veo el vacío, el nihilismo, y entonces vas palomeando de los relatos van siendo congruentes, tienen la intención de usar la ciencia ficción como telón de fondo, y es congruente, palomita, como que el más rudo era el de la tecnología de este niño, ¿no? Este adolescente que es reclutado, porque ahí sí hay conceptos muy técnicos, ¿no? Entonces así como de ahí se nota, entonces dices, sí sigue la tradición y tú vas palomeando y este relato creo que concatena todo eso, ¿no? Concatena el lado humano y concatena ese escenario de la tecnología que hace cuestionar al humano. Es, oye, si los humanos pudiéramos ser inmortales, que eso es un tópico general de, te cumplo 3 deseos, la vida eterna, ¿no? Casi, casi lo dicen como instinto los que le frotaron la lámpara, ¿no? Riqueza y vida eterna, ¿no? Y como que dices, a ver, supongamos que la tecnología, ya no necesitas una lámpara con un mago ahí dentro, ¿no? La tecnología te va a dar esa oportunidad de la vida eterna. ¿Te has cuestionado qué harías? ¿Cómo reaccionarías ante esa oportunidad? Y ahí es donde es la palomita. Y ese relato a mí me agrada demasiado porque cierra de muy buena manera lo que yo interpretaba que era tu intención y que veo que no estaba muy perdido. Muestra de ello es que yo ni tenía idea de cómo se intitulaba tu primer libro y tiene la palabra incertidumbre y está plasmada en mi cuestionario que escribí para preparar esta charla. Y la otra obviamente es algo personal que no voy a profundizar demasiado, pero justamente mi especialidad como literato es la escatología, es decir, no en lo escatológico hablando de mierdas y demás, sino la otra acepción de escatología que es el más allá, ¿no? Entonces mis dos tesis, tanto la de licenciatura como la de maestría, hablan de los conceptos de espiritualidad. La de licenciatura fue el del término alma, nada más en la poesía de Francisco de Quevedo, y la de maestría ya fueron todos los conceptos escatológicos, alma, ánima, espíritu, esta antigua, fantasma, ¿no? Desde la perspectiva religiosa, filosófica y vamos a llamarle vulgar, ¿no? Los fantasmas, las estantiguas y demás. Y entonces algo que yo observé, me llamó mucho la atención y tengo un buen de notas en ese relato porque noté eso que a mí me llama la atención como un lector, ¿no? Que no lo hago partícipe de mi crítica, porque eso sería digno de un artículo, y estoy tentado de sí escribir ese artículo en relación con tu cuento, porque vi esa tradición, ¿no? De esa duda ontológica de la humanidad, de el animismo, el tomismo, ¿no? Hablando de Santo Tomás, hablando del averroísmo, ¿no? Cómo fue evolucionando la interpretación de qué es lo que nos hace humanos, el alma, el cuerpo, y eso es algo que tú justamente la pregunta que le haces al lector, la pregunta que invitas a los lectores de tu libro que quieres que se llevan es eso, ¿qué soy? Y esa pregunta, como lo decía yo en la réplica, es ontológica. Se lo han cuestionado a lo largo de toda la vida y hay varias teorías. Entonces ¿qué nos hace humanos? El alma, y el alma racional, y entonces ahí entra el tomismo, pero también entra el racionalismo de no, lo que importa es el entorno y nuestra interpretación del entorno. Entonces todas esas filosofías se logran concatenar en un relato que usa el escenario tecnológico para cuestionarnos de, ¿tienes la vida eterna? Tal vez no físicamente, pero sí animísticamente, el alma, ¿no? Porque pues, la conciencia es la que se plasma en esta nube y tienes conciencia del paso del tiempo, del paso de la vida, pero te falta el cuerpo, ¿no? Y entonces, al grado de que lo que tú nos acabas de compartir, nuestros protagonistas tienen entre sus últimos momentos esa sesión de 3 horas de lo más carnal que puede tener un ser humano y la conciencia de ello. Entonces, comparto ese círculo perfecto que cierra el libro, ¿no? Que inicia precisamente con ese contacto carnal de la pareja, ¿no? Y de esta chica que tiene el androide sexual y termina con una pareja que se enamoraron,
que vivieron toda la experiencia humana hasta el límite, pero por una situación de esta finitud humana, que es una enfermedad, no voy a decir cuál, ni voy a profundizar de más para también, no, aunque ya, si van a la reseña saben cómo inicia el relato y si van a la entrevista saben cómo termina, pero lo sabroso del sándwich no es el pan de arriba y el pan de abajo, sino es lo de en medio. Entonces lo que falta por leer es lo más sabroso del relato, es justamente eso, ¿no? El carácter humano y la posibilidad, pero al final como que la naturaleza llama, ¿no? Como que tú lo que decías de la nostalgia, ¿no? De decir, pues, ¿quién soy? Pues soy todo lo que he hecho y todo lo que he vivido. Y entonces la eternidad no sirve de nada al final si no valoro lo que soy y lo que he hecho, ¿no? Y al final pues regresan a esa calidad humana, que es lo que nos hace humanos, que es lo que hasta las promesas religiosas, ¿no? Un poco regresando al mundo escatológico, que es pues que te premien o te castiguen lo que hiciste o lo que dejaste de hacer, ¿no? Entonces, al final creo que esa es parte de nuestra naturaleza humana, de tomar conciencia de que somos lo que hacemos y lo que compartimos y lo que experimentamos. Y si todo no sabemos que tiene un límite, pues entonces, ¿qué somos, no? Es como que somos un continuum que no va hacia ningún lado, ¿no? La analogía que poníamos cuando platicábamos hace unos días, de pues es que tienes el Waze, tienes el Google Maps, sabes en dónde estás, pero no sabes hacia dónde vas, cómo le das la instrucción. Ahí tienes la tecnología para que te dicte la ruta para llegar, pero si no tienes un objetivo, si no tienes un punto de llegada, ¿a dónde te mueves? Tienes la tecnología, tal vez tienes el carro, tienes el dinero para pagar un transporte, tienes la bicicleta, tienes las piernas y no tienes ningún problema para caminar. Ahí te muestra todas las opciones, ¿no? El Google Maps en el caso particular. Quieres irte en auto, en transporte público, en motocicleta, en bicicleta, caminando, te haces tanto tiempo y esa es la ruta. Pero si no tienes clara la meta, el punto de llegada, pues no te puedes plasmar una ruta. Entonces, eso es justamente la sensación que yo me llevé a lo largo de todos los relatos y justamente Desprendimiento, que también es un muy buen título, cierra de muy buena manera el relato. Y para intentar cerrar de buena manera también esta charla, Daniel, pues dinos la pregunta obvia, ya envolvimos al público, eso espero, que no solamente nos estén viendo personas que ya conocen tu obra, sino personas que todavía no la conocen y a partir de esta plática se interesan en tu obra. Las preguntas obvias. ¿Cómo se consigue el tren que se aleja? ¿Tiene redes sociales? Si es que ya te leyeron y quieren contactarte para decirte dudas, impresiones y demás, o bien para acercarse a ti desde otras aristas, tal vez hasta para información del claustro de Sor Juana en tu faceta académica, todos esos datos que son siempre necesarios. Entonces, ¿cómo se consigue tu libro? Y si se quieren contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer las personas interesadas, Daniel? Muchísimas gracias. Gracias también a la gente que ha llegado hasta este punto de la charla, que se ha quedado y pues que va a quedar ahí, ¿no? Pues este momento, como una cápsula del tiempo, va a quedar ahí en la nube para ser consultado por varias generaciones que pues seguramente pues estudiantes llegarán, ¿no? Al canal, etcétera. El libro puede conseguirse directamente en la página de La Tinta del Silencio. Hacen envíos internacionales. Afortunadamente, el libro ha llegado hasta Alemania, etcétera. Lo pueden pedir directamente ahí. Y a mí me pueden encontrar en redes sociales, particularmente en Instagram, con la cuenta Daniel Anaya 423, todo junto y con números los últimos, Daniel Anaya 423. Aprovecho si puedo hacer un pequeño comercial para invitarles a conocer pues un proyecto personal que tengo ya desde hace un par de años, Revista Coágula, en donde escribo particularmente reseñas, análisis de literatura y cine de terror, un poco desde el ámbito académico, desde la psicología, la sociología, la filosofía, análisis, por ejemplo, de qué significa o qué simboliza el color verde en el cine de terror, qué significa la máscara también en el cine de terror, cuál es un poco la mitología de la mandrágora, cuestiones así que tienen que ver con la alquimia, ¿no? Con el simbolismo, con el ocultismo, no nada más recomendar pelis, ¿no? Y cuál es la que más se ha visto en el cine en los últimos días, sino rascarle un poquito más y cuestionar al ser humano a través del terror. Esa es un poco la intención de este sitio web. Es una revista digital, revista Coágula, gratuita,
y también tiene sus redes sociales, Revista Coágula en Instagram y en Facebook. Y pues obviamente me pueden buscar por ahí, hacerme preguntas, ver un poquito más de otras cosas que escribo, ¿no? Em, y colaboraciones que tengo por ahí. Y pues nada, es un gusto enorme de verdad estar en este espacio. Gracias por la charla, la disfruté un montón. Y gracias sobre todo por la lectura tan atenta, tan desmenuzada. La crítica que hiciste fue así muy, muy amplia, muy acertada también. Yo mismo descubrí cosas ahí que me cayeron el 20 y que agradezco muchísimo. Ojalá, ojalá que el público que haya escuchado esta charla llegue al libro y también al revés, quienes hayan leído el libro escuchen la charla para que conozcan un poco el trasfondo, de dónde surgió el proyecto, y cuáles son pues las inquietudes, ¿no? Y ver esas dos cápsulas del tiempo, una que es el libro, que ya fue publicado, ya salió como salió y tuvo sus intereses en su momento y sus cuestionamientos, y pues la persona que está detrás, ¿no? La persona que soy hoy en esta charla, en este día, que es una instantánea, una fotografía que se va a quedar ahí guardada como cápsula del tiempo. Y yo mismo, si veo esta charla en 10 años, pues pensaré cosas distintas, ¿no? Iré descubriendo, pues, quién éramos en este momento de la historia. Entonces, pues nada, mil, 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 mil gracias por el espacio. Todo lo contrario, Daniel. Infinitas, infinitas gracias a ti por tu tiempo, por tus consejos. Créeme que también yo desde mi trinchera, pues también te agradezco, ¿no? Esas observaciones, esas sugerencias que has hecho, que también las tomo en consideración, pero sobre todo gracias por esto, gracias por tu obra, por el interés genuino que tienes, también por lo que escribes en revista Coágula, ¿no? Que he tenido la fortuna de leer los artículos, las recomendaciones, que es muy, muy, muy agradable, ¿no? Yo que estoy en el nicho del terror por mi libro más reciente, pues justamente, ¿no? Me acerqué desde que alguna vez nos comentaste que tenías esta revista, me acerqué, leí y demás. Es muy genuino, ¿no? Ver cómo desde diferentes trincheras podemos cuestionarnos y creo que ese es el valor trascendente del arte, ¿no? Que eso es algo que yo intento plasmar en mis clases, en este proyecto que es de divulgación literaria, que es mostrar todo eso que decía hace rato, ¿no? Una de mis definiciones de literatura es el mundo de las posibilidades, el mundo del fue, es o será. Aquí queda mucho el será, porque pues es la ciencia ficción y las distopías y demás. ¿Qué es eso? Es cuestionarnos qué haríamos nosotros en ciertas posiciones, qué hemos hecho cuando hemos vivido lo que estamos teniendo frente a nuestros ojos, ya sea de manera escritural o de manera audiovisual, o ahora que también lo auditivo ha tenido un segundo aire con los podcasts y demás cosas, pues también todas las sensaciones, todo lo sensitivo, cuestionarnos. Entonces, créeme que te agradezco infinitamente todo, ¿no? Tu tiempo, tu afabilidad, tu obra. Entonces, espero que sea la primera de muchas charlas. Hoy hablamos de tu obra, pero también podríamos dedicar charlas sobre temas en general, hablar de ciencia ficción en lo general, hablar de terror, hablar de la experiencia académica, ¿no? Insisto, ¿no? Esta perspectiva, ¿no? Tú desde la perspectiva superior, yo desde la perspectiva media superior, como la experiencia, ¿no? Tú, estudiante del claustro de Sor Juana, yo desde la arista de la UNAM y la Facultad de Filosofía y Letras, los talleres que hemos tomado, las experiencias editoriales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia con La Tinta del Silencio hace 5 años? Cosas, temas siempre va a haber y hablar y conversar con gente como tú, Daniel, siempre, siempre es un gusto. Y antes de despedirnos, ¿algo más que quieras agregar, Daniel? Pues siempre me gusta decirle a la gente que no tenga miedo de leer algo nuevo, que no tenga miedo de descubrirse y de vulnerarse, y que no tengan miedo de escribir. Ojalá que también se animen, si llegaron por este, que es tu proyecto, ¿no? Por este espacio de lectura, que se animen también a escribir. No tienes que ser experto en nada más que en ser humano y eso pues ya lo somos todos los días. Aviéntense, aviéntense a escribir porque ese es el granito de arena que cada quien aportamos como propuesta a esta sociedad, que dudo mucho que alguien esté conforme con ella. Entonces, la manera de inconformarse, una buena manera de inconformarse es proponer, dialogar. Esto muy humano que estamos haciendo, que es platicar y cuestionar cosas, ¿no? Lo estamos haciendo a través de internet, pero es lo más humano que puede existir, reunirse a platicar, a poner en común ideas. Y la literatura también lo es, ¿no? A través de lo escrito puedes dialogar con otro ser humano. Entonces, pues me despido con esa invitación a que sí lean, pero también escriban, sin miedo.
que mejor no lo hubiese dicho yo, ¿no? Muestra de ello es el proyecto, el nombre del proyecto, ¿no? Yo leo. Entonces, pero es leer, a su vez también es escribir y viceversa. Es un círculo virtuoso, ¿no? La lectura te tiene que llevar a replantearte cosas y justamente replantearte cosas, qué mejor manera que comunicarlas. Puede ser de manera escrita, ahora que los medios audiovisuales también están teniendo una gran resonancia, pues puede ser a través de los videos, que como siempre lo digo, detrás de un video muchas veces hay un guión, y ahí entra el elemento escritural, el elemento verbal, ¿no? Y demás. Entonces, coincido totalmente contigo, Daniel, que se animen a expresarse, que se animen a cuestionarse, que se animen a decir lo que piensan, lo que creen. A veces van a estar equivocados, pero ¿cómo van a saber si que están equivocados si no lo comunican y permiten que alguien los corrija o los direccione o les cuestione, y a partir del cuestionamiento llegue el análisis y la toma de la ratificación o rectificación de esa propuesta, de esa idea, de lo que sea? Entonces, secundo totalmente tu iniciativa, tu propuesta, Daniel, y pues infinitas gracias. Y de igual manera, amigos y creadores de este universo y de esta sociedad llamada Yo Leo, pues infinitas gracias por su tiempo, por su disposición. Y antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación a que se suscriban, a que compartan este video, a que comenten, por ejemplo, si ya conocen cualquiera de las facetas de Daniel Anaya, ya sea como autor, ya sea como académico, ya sea como divulgador de literatura y de arte terrorífica en general. O bien usen el espacio de comentarios para hacer sugerencias, propuestas y todo aquello que enriquezca a esta propuesta que es por y para ustedes, llamada Yo Leo. Y ahora sí, me despido diciéndoles como siempre, estamos en comunicación. Hasta siempre.